En La Patria Grande nos gusta rememorar a grandes personajes que han aportado mucho a las naciones latinoamericanas. Existen muchas historias que vale la pena homenajear, pero cuando hablamos de Ernesto el Che Guevara, no hablamos de un héroe de una sola nación. Por el contrario, hablamos de un símbolo de lucha por la justicia en todo el territorio americano. Hoy con este video celebramos la vida del heroico Ernesto Guevara. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Seguramente lo has visto en calcomanías, playeras e infinidad de productos. Ernesto Guevara es un personaje que trascendió a su época debido a sus logros, pero la historia del Che comenzó en Argentina, su país de origen, donde nació un 14 de junio en el año de 1928, en una familia acaudalada. Su infancia y adolescencia fueron marcadas por las comodidades a las que el pequeño Che tuvo acceso, aunque ya desde joven su familia lo describió como un rebelde que defiende sus ideales a toda costa y que posee un carácter pesado desde muy joven. Decían que su humor hacía que constantemente las discusiones se transformaran en riñas. Conforme progresaba en sus estudios, además de su previamente mencionado carácter, el Che tuvo como característica su interés por la lectura y la investigación. Comenzó a interesarse profundamente en los ideales de Marx, mientras estudiaba la carrera de medicina en Buenos Aires para 1950. Independientemente a su procedencia burguesa, fue capaz de reflexionar con respecto a la desigualdad social, las desventajas del imperialismo y de la crueldad general de la sociedad capitalista. También en ese año comenzó a recorrer su país en una bicicleta motorizada, dando inicio a una etapa repleta de viajes y descubrimientos para el Che, que cada vez estaba más convencido de sus ideales marxistas. Convencido de que el bien común es más importante que la repartición de la riqueza entre unos cuantos, postura que jamás dejaría atrás. En 1952 da inicio una de las etapas definitivas en la vida del Che, que fue cuando se decidió a recorrer América viajando con pocos recursos para entender mejor a los pueblos que habitan en la Patria Grande, para conectar con la gente de forma auténtica. En su primer viaje conoció a Hugo Pesce, colega médico y especializado en la lepra, y quien compartía ideales sociales y políticos con el Che. Hugo era de hecho el líder de la izquierda en Perú, cuyo carácter de solidaridad y sencillez dejaron marcas profundas en Ernesto. Este primer viaje latinoamericano logró reafirmar los ideales de Guevara. Al regresar a Argentina, finalizó exitosamente sus estudios en medicina. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El Che viajó a Bolivia en pleno proceso revolucionario. Aunque no tuvo una participación directa en el conflicto, su percepción con respecto a las desigualdades sociales y la necesidad de una revolución se enriqueció al atestiguar el movimiento y sus razones. Inexperto, el joven Ernesto intentó apoyar de forma moral a las fuerzas revolucionarias con textos y ejerciendo como médico, pero eventualmente tuvo que volver a Argentina bajo circunstancias misteriosas. En 1954 se trasladó a Guatemala, donde poco tiempo atrás, en 1944, se había instaurado la primera democracia guatemalteca, gracias al movimiento revolucionario que derrocó al dictador Jorge Ubico Castañeda. Sin embargo, el presidente de Guatemala en ese momento, Jacobo Arbenz, sufría de graves problemáticas sociales a consecuencia de la intervención de la CIA y la revolución de la derecha, que buscaba remover la ideología que había derrocado a la derecha previamente, el susodicho socialismo espiritual. Aunque al principio el Che no quería formar parte de algún conflicto bélico, fue capaz de reconocer el llamado del deber y por ello se unió al presidente de Guatemala en su lucha no solo como pensador, sino como médico de batalla. Lamentablemente, el Che atestiguó la caída del gobierno de izquierda en Guatemala a causa de la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos y con ello la instauración de una nueva dictadura.
Derrotado, cabizbajo y con su voluntad casi quebrantada, el Che fue deportado a México como refugiado político argentino y tachado de comunista, sin saber que estaba a punto de hacer historia. En México se casó, tuvo su primera hija y estrechó una fuerte relación de amistad con Raúl y Fidel Castro, quienes compartían ideales políticos con el Che. Los hermanos cubanos le explicaron sus planes de liberar a Cuba, convenciendo fácilmente a Guevara de unirse al movimiento 26 de julio en 1956. Salió de Veracruz rumbo a Cuba junto con otros 82 personajes miembros del movimiento 26 de julio, con la finalidad de liberar a Cuba, utilizando la estrategia guerrillera en la que revolucionarios fueron instruidos previamente. En Cuba llegó para enfrentarse a la precariedad y a la derrota en un principio. Tanto él como el resto del movimiento revolucionario se vieron obligados a refugiarse en las zonas rurales, huyendo del ejército de Batista, pero ganando simpatizantes de poco a poco. Ernesto ganó fama de forma inmediata en Cuba, pues se había transformado en el médico del campesino y el obrero, ya que prestaba sus servicios a todo quien lo necesitara, sin importar si ponía en riesgo su propia vida, razón por la que los habitantes de la región de Sierra Maestra se encariñaron rápidamente con el Che. Además, se había transformado en un modelo ideal para los revolucionarios, actuando con frialdad, seguridad y determinación ante los crímenes y traidores, pero actuando con suma consideración, misericordia y paciencia con la gente que solo había cometido errores en las difíciles batallas, intercediendo ante Fidel para evitar fusilamientos innecesarios y siendo el primero en accionar el gatillo con absoluta frialdad cuando las condiciones lo ameritan. Cuando la fuerza revolucionaria creció en número gracias a la simpatía internacional con el movimiento y la carisma natural de los líderes revolucionarios, el Che fue ascendido a comandante y durante el año de 1957 comandó múltiples excursiones exitosas. En este proceso hizo fuerte amistad con el revolucionario Camilo Cienfuegos y ambos ganaban la simpatía del ciudadano cubano, logrando aumentar las filas del movimiento y en ocasiones consiguiendo ser idealizados como los salvadores. Después de todo, estaban liberando a Cuba de la dictadura terrible de Fulgencio Batista. El movimiento 26 de julio se había transformado en el favorito para obtener la victoria. Con todo el pueblo apoyando los ideales revolucionarios del Che y de Fidel, el 31 de agosto de 1958, las tropas del Che comenzaron la batalla por la importante ciudad Santa Clara. Combate crucial en el éxito de la Revolución Cubana. Las posibilidades estaban contra de Guevara debido a la presencia de tropas y vehículos de la CIA en la zona. Esta batalla se caracterizó por las decisiones audaces y exitosas del Che, que permitieron el avance de sus tropas en contra de todo pronóstico. Desde su campamento logró tomar cada punto fuerte del ejército de Batista. Para el 31 de diciembre de 1958 se unió a Camilo y Fidel, quienes obtuvieron la victoria en sus frentes y posteriormente entraron triunfantes a La Habana el 1 de enero de 1959, dando como concluida la Revolución Cubana, misma que transformaría a la isla en el bastión más importante de la lucha de izquierda en esa época, derrotando a Estados Unidos en todo intento de recuperar el control sobre el paraíso latino. El Che fue una figura muy importante del nuevo gobierno cubano. Sin embargo, él conocía de las luchas que todos los pueblos tenían, no solo en América, sino en el mundo. Con apoyo de Fidel, Ernesto Guevara viajó a África y a distintos países de América Latina a apoyar los movimientos revolucionarios, transformándolo en un símbolo de la esperanza y la lucha por la justicia. Su última actuación fue en Bolivia, donde fue apresado por la CIA y perdió la vida, peleando hasta el último segundo. Ernesto Che Guevara no solo es un idealista que inspiró los movimientos revolucionarios de su época y posteriores, sino que se transformó en un símbolo para la patria grande, un estandarte de lucha y un auténtico enamorado de la libertad y Latinoamérica. Por eso, hoy agradecemos al Che, no solo por su sacrificio y por su aportación a América, sino por ser la imagen de la revolución y la esperanza.
Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal, activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.